Hola. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a empezar. Sí. ¿Qué tal? ¿Ya habéis seguido todos los directos de los compañeros del English Weekend? Ahora sí. Bien. Es que nunca sé cuándo empieza. Bueno, pues ya nos conocéis, ¿no? Nosotras somos al entrar al aula, ya sabéis que somos 3, siempre nos falta una. Y bueno, ya sabéis que hemos hecho otros directos ya pues un poco más locos, menos organizados, este va a ser un poco más serio y le queríamos dar las gracias a Silvia que bueno, nos invitó a esta iniciativa que nos pareció muy chula y nada, empezaría. Eso es. Bueno, lo primero deciros que, bueno, nosotras ya sabéis que somos 3, hay una persona que normalmente en los directos no puede estar, pero ha colaborado y ha ayudado para este directo. Cualquier duda que tengáis, por favor nos la escribís en la cajita que tenéis allí abajo de preguntas. Y nosotras al final del directo, en los últimos 5 minutitos, pues leeremos todas las preguntas e iremos contestando. De todas maneras, este directo tiene 2 bloques principales. El primero de ellos son 3 ideas claves de por qué para nosotras es importante trabajar la creatividad en el aula, más aún en el aula cuando trabajamos lengua extranjera e inglés, en este caso, porque ya sabéis que el fin de semana no ha estado dedicado a la enseñanza del inglés. Y ese sería el primer gran bloque y después vamos a trabajar, os vamos a decir o a recomendar algunas actividades que se pueden llevar a cabo para trabajar la creatividad. Esperamos que sobre todo que os sea de interés, que lo podáis poner en práctica o por lo menos la primera parte que os haga reflexionar un poco, que es yo creo que es el motivo de estos directos, ¿no? Que nos hagan pensar cuando la cabeza se te burbujea, que decimos también nosotras muchas veces, es el momento propicio para comenzar proyectos nuevos. Y Vanessa ya ha cogido algo que lleva... No tocó. Vale. Entonces, bueno, pues lo primero que queremos haceros reflexión es que nosotras muchas veces nos ponemos en la piel de los niños y las niñas que muchas veces están recibiendo instrucciones, ¿no? Sí. Estamos todo el día dándoles órdenes. Haz, no hagas, ves para aquí, ves para allá. Esto se hace así, esto se hace así. Ahora vamos aquí, ahora tenemos que ir, por ejemplo, en el caso, pues ya no solo del colegio, ¿no? Pues ahora tenemos que ir a comprar, ahora es hora de matemáticas, ahora es hora de dormir. Estamos continuamente dando instrucciones siempre desde un baremo, desde un punto de vista adulto. Es algo que quisimos reflejar en nuestro cuento, que es Entre Gigantes, que muchos ya lo conocéis, es una reflexión que quisimos dejar por escrito y se hizo a través de un cuento, ¿vale? Entonces, bueno, pues para las personas que no lo conozcáis, Entre Gigantes es algo que reflexiona en torno a estas órdenes que continuamente estamos dando a los niños, siempre desde el punto de vista del adulto. Como dice la psicóloga Maya de Miguel, que tiene varias charlas muy interesantes en internet, las podéis buscar, ante estos mensajes tan autoritarios, entre comillas, que nosotros no lo hacemos con esa intención, pero al final es como se reciben, muchas veces los niños se blindan. Y estos mensajes que están construidos para que ellos hagan algo o ese mensaje les cale, realmente lo que está haciendo es que no llega bien, porque nuestro cerebro ante órdenes muy directas y dichas a veces pues sin ese tacto, sin ese cariño, el cerebro se bloquea. Se pone en modo huida. También es importante la forma en la que nosotros lanzamos esta instrucción, porque también la estamos midiendo de forma adulta y no hacia el niño. Muchas veces en clase utilizamos la ironía, que ellos todavía en determinadas etapas no la logran entender bien, o a veces hablamos con excesiva dureza, porque tú has tenido personalmente un mal día o la situación que se está viviendo en clase es complicada. Entonces a veces respondemos con un enfado excesivo o igual con una emoción que no es la más adecuada. Entonces uno de los mensajes o de lo que reflexiones que queríamos hacer hoy es que vamos a intentar utilizar siempre un lenguaje que a ellos les sea amable, que sea cercano. No solo también en el aula, sino también, pues bueno, en este caso en casa, con nuestros hijos, sobrinos, etc. Vamos a intentar hablar siempre desde la amabilidad y desde el cariño, porque no es extraño si entre nosotros a veces cuando nos hablamos así un poco fuerte o oye, es que no es lo que has dicho sino cómo me lo has dicho, o sea, como adultos ya nos pasa. Entonces, pues a los niños mucho más porque aún están descubriendo el mundo, ¿no? Como decía antes, pues hay que establecer esa conexión, esa orden que tú das en clase, siempre desde el cariño, pero un cariño que se note, que sea real, ¿vale? Esto hace que los resultados mejoren.
el mensaje llega y además como llega y crea esa emoción positiva, hace que sea más significativo y por tanto que ese aprendizaje perdura más a lo largo del tiempo. ¿Qué son las cosas que nosotras hemos remarcado así para deciros, además, para trabajar la creatividad? La creatividad lo que hace es fomentar muchas veces la emoción, también el sentido del humor, el juego. En clase también tenemos que incordiar un poco, siempre desde la etimología primitiva de la palabra, es decir, incordiar es que deja en el corazón, ¿vale? Entonces hace que este aprendizaje, como os decía, se produzca, es más directo y se mantenga a lo largo del tiempo. Es importante también el lenguaje cuando estamos dando una valoración, cuando nos entregan un trabajo que han hecho, cualquiera, ya no solo creativo, sino pues más rutinario del día a día, digamos, que muchas veces, bueno, y si lo queréis poner por aquí, ¿no? ¿Cuál es vuestra frase? Como, qué bien, cariño, qué bien lo has hecho, te ha salido fenomenal, el resultado ha sido fantástico, lo has conseguido. Realmente son mensajes positivos, pero lo que le estamos valorando es el final del aprendizaje. Y lo que deberíamos potenciar es el proceso. Entonces, pues, unas frases que os queríamos señalar que podrían ser útiles es, por ejemplo, decir cuánto te has esforzado, qué bien, hoy te has esforzado mucho más que ayer. Valorarles siempre esos pequeños pasos que ellos dan para conseguirlo. Entonces, esta sería la primera clave para empezar a añadir pequeñas dosis de creatividad en nuestras aulas. Siempre lanzar los mensajes desde la amabilidad, desde el cariño y, como dijimos cuando presentamos nuestro libro, siempre tratar de estimular sin presionar y cuidar sin sobreproteger. Es como una balanza que es difícil a veces, pero que nosotros, bueno, pues apostamos, ¿no?, por este mensaje clave para empezar a dar dosis de creatividad. Yo suelo decir, qué buena idea. Y por arriba han puesto, a ver... Lo has hecho mejor. Muy bien, pues estos mensajes también podrían... Qué buena idea, fenomenal. Gracias por compartirlo. Vanessa ahora os cuenta otro de los mensajes clave que tenemos para deciros en este primer bloque. Bueno, lo que os queríamos comentar un poco también... saludando. Es que la creatividad es un espejo de nuestra realidad, ¿vale? O sea, a veces... la persona que es muy realista pues como que se deforma un poco, ¿no? Y esto también está bien porque pues eso, como decía Antonio Basanta, que tenemos por aquí apuntado, ¿no? Es una forma que tenemos de conocernos. O sea, tú te vas a mirar, tú vas a ser creativo y te vas a encontrar y te vas a buscar en el espejo de los demás, no en el tuyo propio, sino en el otro. Y así vas a poder entrar dentro de ti. O sea, es necesario de esta creatividad que nos va a ayudar también a desaprender, nos va a ayudar a quitarnos cosas de encima. Cuando eres capaz de quitarte lastre, de quitarte cosas de encima, eres capaz de asumir nuevos conceptos, de empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y entonces, poco a poco, vamos colocando nuestro foco en un horizonte que está mucho más lejos. Entonces, los idiomas nos ayudan a hacer esto, ¿no? Nos ayudan a alejarnos de nuestra realidad y encontrarnos también en esa realidad lejana. Y bueno, un poco... La segunda clave, ¿no?, de este directo es eso, ¿no? Que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Si a los niños les enseñamos un lenguaje o dos lenguajes nuevos, siempre van a tener, pues eso, un límite un poco más grande, ¿no? Una extensión más grande de miras. Nosotros cuando somos creativos estamos creando un espejo donde se están reflejando los demás también. Ese yo te veo y tú me ves hace también construirnos nuestra propia imagen de cómo somos y también de cómo queremos llegar a ser. No solo de cómo somos... O cómo no queremos ser. O cómo no queremos ser, ¿no? Que a veces también. Siempre nos fijamos en lo que queremos, pero otras veces dices, es que yo no quiero eso para mí. Entonces, bueno, pues esa frase de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, lo que nos permite la lengua extranjera, en este caso inglés, pero obviamente pues el aprendizaje de una segunda lengua, de una tercera, de una cuarta, es siempre ir ampliando los horizontes y nosotros como profesores pues tenemos que darles, ¿no?, esa posibilidad de que ellos, cuantos más destinos tengas, digamos, donde elegir, donde seas más consciente hacia dónde vas, siempre puedes labrar de tu destino, no solo que tu destino te venga impuesto y ya está. Vale, entonces sería una segunda reflexión que esperamos que os guste y que os sea útil. Por otro lado, os queremos preguntar, ¿cuántas veces habéis pensado, estos niños no me escuchan, es que no me hacen ni caso, lo he repetido 1000 veces, 200.000 y es que no me escuchan? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Os ha pasado? ¿Lo habéis comentado con el compañero, con el de al lado, con el de enfrente? ¿Con los propios padres? Es que no me escucha, les he dicho 100 veces, no me escucha. Y los propios padres también en casa.
lo pueden llegar a pensar, ¿no? Es que se lo digo 1000 veces, si no estoy pendiente, se lo digo y no, o sea, si él no está pendiente de mí, me está mirando, parece que no se está enterando de lo que le estoy diciendo. Pues aquí va la clave, ¿no? Es que no nos han enseñado a escuchar. Sí. Y en casa igual tampoco te escuchan. Sí, sordera selectiva, eso es. Bueno, más allá de eso es que es verdad que no nos enseñan a escuchar. Siguiendo a Inma Puig, nos dicen que no hemos tenido nunca el hábito ni tenemos la costumbre muchas veces de aprender a escuchar y hay veces que, bueno, nosotras siempre hemos dicho, ¿no? Pues esa falta de, además de lo que es emocional, ¿no? De educación emocional, yo creo que eso es algo que estamos poquito a poco las nuevas generaciones estamos moviendo y es algo importante. También es el hábito de escuchar. Sí. Ahora mismo tenemos el mundo de las pantallas, ahora mismo nos estáis viendo por una pantalla, ¿no? Y los niños están acostumbrados a totalmente estímulos visuales. Continuos. Entonces es importante trabajar todo lo que es la parte de storytelling, todo lo que es audiocuentos. ¿Por qué? Porque el hábito de escucha, o sea, tanto leer como escribir, nos decía Víctor Muro, que es un gran escritor y profesor, está especializado en la enseñanza de la lectoescritura, os recomendamos sus libros porque son una maravilla. Y lo que decía es que a leer y a escribir se aprende leyendo y escribiendo, y es algo que se dice y no que se hace. Es una frase como muy de perogrullo, ¿no? Esto de decir, pero... no, es que leer se aprende leyendo y escribir se aprende escribiendo. Bien. Pero es que no es que haya que decirlo, es que se hace. Y escuchar igual. Lo que pasa que es una acción pasiva que tú realmente no eres consciente de si el niño está escuchando o no hasta que no hay un feedback. No, es que te lo dije, no es la frase, no, es que yo te lo dije. Entonces, bueno, esta es la tercera clave del directo. Hay que enseñarles a escuchar. Y la lengua extranjera es un momento idóneo para enseñarles, para crear ese hábito, para crear ese regalo. Porque escuchar es un regalo, aprender a escuchar es un regalo. Es abrirte tanto a ti mismo como a los demás. Y esta psicóloga decía que cuando alguien pregunta, nosotros siempre pues lo enfocamos a los niños, ¿no? Cuando un niño está preguntando, en verdad está con como si estuviera en una habitación con las luces apagadas. Y cuando tú le contestas, esa habitación se enciende. Como tú le estás contestando, también se va a encender de una forma o de otra. Va a poner el foco en un sitio o en el otro. Esta sería la tercera clave. Recordamos un momentito las 3 claves, si os parece, por las personas que os habéis ido uniendo ahora. Primero, siempre para trabajar la creatividad en el aula hay que lanzar mensajes desde la amabilidad y del cariño. Tratamos de estimular sin presionar y cuidar sin sobreproteger. La segunda... Los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Vamos a hacer siempre que nuestros alumnos o hijos tengan límites muy lejanos y que sean inexplorados para ellos. Y para ello les vamos a ofrecer la inmersión en una segunda lengua. Segunda, tercera, etcétera. Y la tercera clave de este directo es que vamos a crear ese hábito de escucha en los niños a través de la creatividad y de la enseñanza de una segunda lengua o de una tercera, porque escuchar es un regalo y es abrirte a ti mismo y a los demás. Eso es. Bueno, y hasta aquí estaréis bien, ¿no? Pensando, bueno, vale, fenomenal, nos habéis contado todo esto, que suena muy bonito. Esperamos que sí, que nadie ponga algo súper hater por aquí. Pero ¿cómo yo fomento todo esto? ¿Cómo fomento la creatividad? ¿Cómo fomento estos 3 mensajes en mi clase? Y además lo tengo que hacer en inglés. Bueno, pues os hemos dejado aquí apuntadas, nos hemos apuntado, después de reflexionar, 3 o 4 técnicas que pueden servir para trabajar la creatividad en las clases de inglés. Por un lado... Primero la lluvia de ideas, que todos la conocéis, ¿no? Es la más común, se usa casi siempre, yo creo, desde pequeñitos ya. ¿Ni a ti qué se te ocurre? Pues la lluvia de ideas, ¿no? Los alumnos les tenemos que dejar un poco que se sientan cómodos, que puedan hablar y puedan aportar al grupo sin sentirse juzgados. O sea, si estamos fomentando la creatividad, lo que no podemos hacer es, sí, sé creativo, pero esto no. Pues no, hay que dejarles un poco vamos a dejar un poco de libertad, claro, a ver... pues todo dentro de su límite, tampoco nos vamos a pasar, a ver si van a hacer una barbaridad. Otra técnica es la sinéctica, que tiene un nombre muy raro, pero a mí me hacía un poco de referencia a Alicia en el País de las Maravillas, los que lo hayáis leído o hayáis visto la peli, que dice, hay un momento que te dicen, antes de dormir pienso en 6 cosas imposibles, ¿no?
Esto sería un poco la sinéctica, sería hacer relaciones entre cosas que no tienen absolutamente nada en común. Por ejemplo, pues no lo sé, una hoja de papel y un cojín, no sé. Intentar buscar soluciones, que se puede hacer también con los problemas en el aula. Pero es que además tiene otro punto que es muy importante, que es desaprender lo que tú ya sabes de un objeto. Le busco otra visión, ¿no? Me pongo un momento antes de cómo utilizo yo este objeto y le intento dar un nuevo uso, una nueva manera de poder usarlo, de poder enfocarlo, de ponerlo en un sitio, por un cuadro. Pues muy bien, un cuadro colgado en la pared, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Pues, y si este cuadro en lugar de ponerlo en la pared lo pongo en el suelo y me hace de alfombra, o si lo pongo en la puerta y tengo... Buscarle un poco de... pues lo cambio, o lo corto en trocitos y lo pongo en vasos, por ejemplo, para hacer decoración. Es crear con ellos situaciones en los que a través de objetos que tengas en clase o en casa, ellos le tengan que dar otro punto de vista y tenga que servir para otra cosa o generar otro conflicto que no está asociado a ese objeto. Otra forma, por ejemplo, sería asociar dos objetos que no pueden estar uno sin el otro, por ejemplo, lápiz y goma, y crear diálogos entre ellos. ¿Qué pasaría el lápiz sin la goma? ¿Qué pasaría la goma sin el lápiz? O desparejarlos, poner el lapicero con la mesa de clase y la goma con la silla, por decir algo. Y ver, hacer que hablaran entre ellos o generar diálogos. Esto se puede trabajar en inglés y en español, obviamente, pero estamos fomentando la creatividad y un tipo de pensamiento diferente. Otra de las técnicas que tenemos es la anécdota, que sería inventar situaciones dramatizadas. Ellos la relacionan con un momento de su vida y piensan y explican cómo solucioné este problema, por qué lo hice así. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? Vamos a intentar buscarle otra vuelta a este problema, cómo lo podría haber solucionado, cómo podría haber sido mejor. Vamos a imaginar otro escenario. Si hubiera hecho esto, ¿qué podría haber pasado? ¿Qué no podría haber pasado? Y el último que hemos puesto es emocionate, que es usar las conexiones emocionales. Hemos dicho que todo lo que es gestión emocional, todo ese punto que, pues eso, las nuevas generaciones, como ha dicho mi hermana, pues están, ¿no? Cada vez la estamos usando más o se tiene más en cuenta. Pues es conexiones entre lo aprendido y la vida cotidiana, ¿no? Valorar la emoción como una potencialidad en los aprendizajes. Es decir, no dejarla de lado, porque a veces sí, esto no me sale, pero ¿por qué no me sale? Pues es que igual hay algo antes que te impide que puedas ser. Te está bloqueando. Entonces, sería muy importante trabajarlo. ¿Cómo? Pues a través de la expresión artística, por ejemplo, es una buena manera porque ellos se sueltan allí y no tienen tanta vergüenza. Por ejemplo, con una canción, bailando, con un dibujo, haciendo algo de plastilina, no tienen tanta vergüenza, lo hacen y ya está. Y a partir de allí pueden sacar muchísimo de emoción. Y un poco en relación a esto, os queríamos hablar, ¿verdad?, del curso que vamos a realizar, que es de gestión emocional, que es de crear recursos para trabajar toda esta gestión emocional. Crear recursos a través del cine, a través de la literatura, a través del mindfulness. Pues, había una compañera hace un poquito en comentarios que había puesto que, creo, si he leído bien, porque he leído por encima, que ponía algo como que muchas veces que a nivel académico sus alumnos podían ser buenos, pero que con todo lo que era creativo se bloqueaban. Y seguramente es por esos prejuicios que tengan antes. Hay que, lo primero de todo, considero que lo primero habría que valorar es por qué se están bloqueando en un terreno artístico. Seguramente, bueno, es mucho aventurar, pero seguramente lo que les estará pasando es que no han tenido un buen hábito de pequeñas dosis de creatividad. Esto es como todo, es como el hábito de estudio, no te llega de una varita, anda, sabes estudiar, qué bien, no, día a día, pues la creatividad se trabaja igual. Es algo que hay que ir trabajando poquito a poco en clase. Sí que es verdad que hay personas que, profesores y profesoras, que ya de por sí lo llevan como en su mochila, ya porque son creativos en su vida diaria, y hay personas que les cuesta un poquito más. No pasa nada. Lo bueno de que un niño va a pasar por muchos profesores es que al final va a aprender mucho de todos, cada una de las virtudes que va a encontrar en ese profesor, ¿no? Entonces nosotros siempre aconsejamos pues dar pequeñas pildoritas de creatividad, que no tiene por qué ser, venga, una semana entera dedicada. No, lo bueno es ir construyendo ese hábito, como os estaba diciendo Vanessa, para lograr también pues emocionarnos, ¿no? Expresar y que al final la emoción nos esté ayudando, no sea un hándicap que nos bloquee. Pero ojo, porque luego siempre entramos en el... Muchas veces somos nosotros los que les vamos a coartar la creatividad. ¿Cuántas veces os habéis encontrado delante de un niño pequeño? No, el sol no es verde, el sol es amarillo. ¿Por qué es amarillo? Porque es una convención social. ¿Te has parado a mirar el sol? En realidad rojo y naranja, no es amarillo tampoco.
pero a los niños les decimos, no puede ser verde, no, es que la vaca no puede ser roja, es que la vaca tiene que ser blanca y negra. ¿Por qué tiene que ser blanca y negra? Hay vacas marrones y dentro de ese marrón hay muchas tonalidades. Igual para ese niño en ese momento es roja. Como dar siempre la misma una solución correcta a un problema, en este caso, por ejemplo, de matemáticas, solo hay una solución, puede haber varias formas, ¿no?, de llegar a ese razonamiento, pues también eso hay que valorarlo. A raíz de eso, es importante para trabajar la creatividad, en este caso de lengua extranjera en inglés, pues crear un clima en el aula que sea propicio. Muchos niños que al aprender una lengua extranjera tienen mucha vergüenza. No obligarles a hablar. No obligarles a hablar si no quieren. Hay que respetar también los tiempos. Entonces los niños tienen que aprender en un espacio donde no se sientan juzgados. Bastante nos ata a nosotros mismas la evaluación, como además muchas veces, ¿no?, para los criterios y los contenidos que tenemos que trabajar, pues en los espacios que tengamos dedicados a la creatividad, por lo menos no juzgarles, que se sientan cómodos. Tienen que tener esa libertad de crear, sintiéndose libre para explorar, pues por ejemplo, el espacio, el propio aprendizaje. El espacio, me refiero al espacio de aprendizaje, ¿vale? Y no tienen que tener miedo al error. Muchas veces esos miedos, esas frustraciones que nos vienen de mayor cuando no he aprendido una lengua, cuando he estado años y años intentando estudiar una lengua, es esa vergüenza que tienes, ¿no?, de empezar a producir o lanzarte a hacer un speech entero tú solo hablando, porque ¿qué van a decir? Esas barreras, sin querer, seguramente se nos han ido construyendo de pequeños. Entonces, ¿cómo podemos quitarlas? Pues siendo respetuosos con las preguntas que nos hagan. También respetar las ideas que tengan. Siempre estamos hablando dentro de unos límites determinados, ¿vale? Hacerles ver que todas estas ideas son valiosas, pero que igual en ese momento no están funcionando bien, o tú no lo estás utilizando de la forma adecuada. Por ejemplo, estamos trabajando una estructura gramatical, pues que igual esa estructura la está empleando bien, pero no en este contexto que estamos trabajando en este momento, ¿vale? Y fomentar también lo que es el aprendizaje espontáneo, el aprendizaje entre iguales. Bueno, de esto no os vamos a contar nada porque seguramente todos sabéis mucho. Sí. Bueno, esto sería la primera parte y casi hemos consumido la media hora. Vale, pensábamos que íbamos a ir un poquito más rápidas. Bueno, llegados a este punto os queríamos comentar un poquito a modo de anécdota. Yo hace unos años, junto con la tercera parte que no está aquí al entrar al aula, hicimos un curso en Cambridge sobre creatividad en el aula enfocado en lengua extranjera. Por eso cuando Silvia nos propuso pues hacer un directo tratando temas de inglés, enseguida pensamos en esto, porque es algo que ponemos en práctica en el aula a través de un curso que hicimos. Y bueno, esta primera parte sí que ha sido ya reflexiones nuestras después del trabajo en clase, ¿no?, día a día. Y luego venía la segunda parte, que era toda de actividades, como os decíamos, que eran actividades pues que se plantearon allí, que nosotras pudimos experimentar en primera persona y que vimos que eran útiles, ¿vale? Viendo que es la hora y que igual hay alguna otra compañera. No, somos las últimas. Somos las últimas. Bueno, pues si os interesa, si queréis continuamos directo, aunque vamos a intentar acortar mucho todas las actividades. Y sí que a los que les interesa esta parte mucho, lo que podemos hacer es, tenemos también aquí varias sitios web que eran útiles para trabajar la lengua extranjera, la creatividad en inglés. A quien le interese, pues que nos lo pida por comentarios de este directo, que vamos a dejar guardado, y se lo hacemos llegar, ¿vale? Nos lo pedís en el comentario y así sabemos a quién se lo tenemos que mandar. De igual forma, pues lista de actividades que vamos a nombrar, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, una de las cosas de los bloques que nos decían era trabajar el pensamiento en el aula. ¿Cómo podíamos hacer esto? Pues animar a los alumnos a enfrentar a desafíos, pensar siempre fuera del tiesto, como quien dice, no solo encerrarnos en nuestra realidad, pensar fuera de lo habitual, mantener a los alumnos cognitivamente involucrados en la tarea. Entonces, para esto ya hace tiempo hablamos de los brain breaks. Eran, bueno, pues jugar y descansar y realizando diferentes actividades, pues imitación, respiración guiada, decir y hacer, trabajar adivinanzas, hacer dibujos, cantar, es decir... Haced un post con las actividades, por fin. Trabajar un poco, vale, trabajar un poco sería trabajar un poquito y entonces a cada 25 o 30 minutos pues parar y hacer una de estas actividades. Si queremos potenciar la lengua extranjera, pues haríamos estas actividades en inglés. Pues lo que os decía, imitación, respiración, las consignas de respiración guiada en inglés, adivinanzas, trabalenguas, ¿vale? Bueno, otra de las actividades que nos proponían para aprender a pensar, ¿no?, en clase,
sería desarrollar y construir sobre CALP. Ya sabéis que el CALP se refiere a esos periodos de tiempo que los niños necesitan para desarrollar las habilidades de conversación cuando se comienza un idioma que no es el materno, ¿vale? Entonces siempre todas las actividades que hagamos desarrollarlas y construirlas sobre CALP, es decir, teniendo en cuenta este tiempo que ellos van a necesitar, ¿vale? Y el pensamiento crítico. Sí, por favor, es lo que... Tener en cuenta también para hacer los ejercicios y las actividades en aprender a pensar es que no solo es enseñar el idioma, sino que hay que enseñar todo el contexto del idioma, el bagaje cultural, ¿vale? Que no nos centremos solo a la utilidad del lenguaje y nos quedemos en fotocopias, ¿vale? Que le demos un valor añadido. Para esto tenemos varios tipos de recursos, ¿vale? Recursos cognitivos y recursos de estrategias. Dentro de los recursos cognitivos, ya lo sabéis, conceptos, habilidades, un gran banco de materiales, tener nosotros claros lo que queremos dar, porque eso muchas veces nos perdemos a veces en el libro de texto y es muy importante qué queremos dar y para qué. Y utilizar un lenguaje enfocado a ello. Y dentro de los recursos de estrategias, pues controlar los procesos, seleccionar las actividades que queremos dar. Para esto os diríamos que siguierais bien la taxonomía de Bloom, que tampoco la vamos a analizar aquí porque ya la conocéis, pero es algo que también es importante remarcar. Luego, dentro de actividades de lenguaje o más del idioma en sí para trabajar la creatividad, hemos marcado mucho el storytelling, cuentacuentos. Nosotros tenemos un gran abanico de cuentos en inglés. Este sería para primeros lectores, ¿vale? Van con sonidos asociados. A ver, ¿qué os vamos? Son pequeñitos, pero sí que para los primeros, pues los primeros lectores pone aquí, pero bueno, se puede dar mucho juego, ¿vale? Sí, porque luego puedes sacar muchas cosas, colores, vale. Yo qué sé, adjetivos, nombres. Que puede parecer como muy sencillo, pero igual para los primeros cursos, la verdad que estos funcionan muy bien. Y para infantil les encanta. Claro, eso es. Esto es una cajita, si queréis os decimos también os la ponemos en descripción por si luego la podéis conseguir. O la que la acerco un poco para que lo vean. Vale. ¿Qué es esta? Bueno, la veréis en espejo, pero bueno. Vale, esta es la editorial. Scholastic. Son 25 cuentos. Luego por ejemplo, es un cuento, pero son adivinanzas. Está aquí la adivinanza, entonces está en inglés. ¿Ves? Y luego cuando pasabas la página, bueno, pues te salía, ¿no?, el personaje al que hacía referencia. Este lo veis que se podía comprar, este es la de Imaginarium desde hace bastante tiempo, pero no tanto por el libro, sino como lo queríamos enseñar como el ejemplo de que igual lo podéis hacer vosotros, crear la adivinanza y por detrás pues que saliera el personaje o el cuento en sí. Y luego ya cuando son más mayores, nosotros seguimos apostando por la lectura infantil y juvenil. Es necesario tener una buena biblioteca de aula, en este caso en inglés también. Y bueno, pues este es el mítico, ¿no?, que ya conocéis. Más para trabajar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la creatividad, podemos trabajar con las ilustraciones de los cuentos, que ellos escribieran historias, cambiarles el final, el principio. Bueno, yo tengo los de Mi Fiesta Bob Book. También de Scholastic es bastante potente. Los dibujos son en blanco y negro. Sí. Bueno, pero de ahí le puedes sacar también mucho juego. Sí. A blanco y negro es que a veces le da un poco para atrás, pero también... Sí. Bueno, así seguimos haciendo alguna actividad así un poquito rápida. Por ejemplo, para trabajar todo lo que tiene que ver con phonics, pues podrían estar dos niños de espaldas, uno contra el otro. Entonces uno tiene un trozo de papel y tiene que ir apuntando los diferentes sonidos que hace el compañero y luego pues mirar, ¿no?, si han acertado o no. Otro, pues los chicos y chicas están en grupo y cada uno de ellos previamente ha escrito en un trozo de papel una palabra que le guste mucho en inglés o que la odie. Cualquiera de las dos, jugamos también con la emoción, ¿vale? Y entonces luego en el grupo cada uno saca, pues se cambian los papeles y tienen que adivinar la palabra que ha puesto el otro, ya sea de forma fonética o haciendo gestos o inventándose una historia en la que aparezca la palabra y haga algún gesto más marcado, ¿vale? Bueno, los phonics, pues ya sabéis, pues utilizar tarjetas, algo que nos recomendamos asociar colores a los diferentes sonidos, los primeros, ¿vale?, los más básicos. También puedes asociar una imagen, aunque bueno,
ahora hay muchos métodos que podéis trabajar. En este caso, bueno, pues simplemente nombrarlo. Actividades de pensamiento, pues, por ejemplo, objetos de la clase que conocemos el vocabulario, cambiarles el nombre o dotarles de un nombre como si fuera una mascota, por ejemplo, un clip, ¿no? Cada uno tendría como la mascota de un clip al cual le han puesto nombre, jugar a hacer diálogos un clip con otro clip de la clase. Lo que estamos haciendo también es como si fueran marionetas, quitar ese punto de vergüenza y le estamos dando también la creatividad, dejamos volar la imaginación a los chicos y las chicas. En ese sentido recomendamos mucho un libro que se llama Words de David Crystal, que nos habla del lenguaje del inglés, ¿vale? Pero nos lo hace como si fuera una aventura y explora el inglés pues en todas sus rarezas, también la complejidad que tiene. Está bastante bien, nos lo recomendaron. Igual lo escribo aquí. Vale. Sí, a ti no escribe. Bueno, y así un poquito porque teníamos muchas más, pero bueno, nos parece importante trabajar a través de las ilustraciones, como nos hemos dicho, y también de la dramatización. También podemos trabajar a través de fotografías que toman los alumnos y escribirlas, crear una historia a través de esas fotografías, añadir palabras que conozcan los niños o palabras que no conozcan, intentar que ellos adivinen el significado, buscarlas con el diccionario, mantener esos diálogos dramatizados donde va a aparecer una estructura gramatical que estamos trabajando o una palabra de vocabulario. Y luego ya también, como sabéis, pues, potenciar el área artística. Obviamente la creatividad más llegada al área artística es imposible, tanto la parte plástica como la parte musical, ¿vale? Pues por ejemplo se pueden organizar karaokes o competiciones con tarjetas de canciones. También podemos trabajar, por ejemplo, una canción, pues se dividen los diferentes estrofas, estribillo, estrofa, y se mezclan las canciones, se tienen que encontrar, añadir ellos una nueva estrofa a la canción, pues siempre cambia alguna palabra que sea diferente de inglés, ¿vale? Así, bueno, ya nos quedaría esta, que esta también nos gustó mucho. Por ejemplo, si estamos trabajando, una actividad nos decían que podría ser divertida y que ayuda a integrar los conocimientos que estamos trabajando en el aula, tanto para repasar conocimientos previos para cosas que ya se han aprendido. Sería esta, por ejemplo, en la que les damos a los niños, pues, como tiras, ¿vale? Ya lo veis, diferentes frases. Entonces, están, bueno, cada una va asociada a la otra, puede ser preguntas y respuesta o un trocito de un texto. Entonces cada uno tiene dos tiras, uno que es la pregunta y otro que es una respuesta. Tenemos que dar dos a cada niño. Entonces saldría un niño al círculo y entonces tendría que dar la pregunta. Y trabajamos también la comprensión lectora. El niño que tenga la respuesta pues sale y la lee. Los demás tenemos que valorar si esa respuesta pues, tiene sentido o no. O si podría llegar a tener sentido en algún otro contexto. Si todos estamos de acuerdo, esos se quedan emparejados, entonces la persona que ha salido le da la pregunta, así hasta que se cierra el círculo. Y luego teníamos como 4 o 5 actividades enfocadas a PI, a educación física, en infantil, para trabajarla en inglés y enfocar la creatividad. Que si lo contamos ahora o hacemos un post y os lo ponemos ahí todo. Porque es un dato si más. queréis os decimos solo los títulos de las actividades aquí para que quede registrado y que ya que habéis llegado hasta aquí pues lo tengáis. Una sería, pues la llaman como la cola de oveja y esta sobre todo está enfocada a, bueno, como ya entendéis que todas educación física pues es aprender con movimiento y también pues con la creatividad de buscar diferentes soluciones hacia diferentes problemas. En este caso en la cola de la oveja nosotras le hemos dado como otra variante que sería el típico de creo que se llama pies quietos, ¿no? Que cuando te tocan pues te tienes que quedar quieto, pero en este caso bueno pues nosotros hemos dado el enfoque de que tienen que, cuando llegan a la persona, para descongelarla, digamos, tiene que decir qué parte del cuerpo, cómo se descongela, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En este caso estaría enfocado en infantil, entonces lo ponemos como un granjero y ovejas y diferentes animales, ¿no? Y se podría decir el sonido, por ejemplo. Bueno, pues es que hay multitud de variantes. Sí, luego atrapado en el barro. Atrapado en el barro, en el lodo. Una versión del pilla también. Luces de tráfico. Sí, en el que el profesor dice diferentes colores, trabajando los colores
inglés, pues dices diferentes colores y cada uno tiene que hacer, o sea, están asociados, ¿no? Pues el rojo, si dices la palabra rojo, primero lo enseñaría siempre, luego se dice, luego se puede poner el cartel, pues todos quietos. O sea, el amarillo tenemos que correr hacia un sitio. ¿Cómo podríamos hacer esto en variante creativa? Pues los niños, por ejemplo, podrían inventarse consignas según les va tocando, ¿vale? Luego tendríamos pues andar o correr, moverte a través de la jungla, cada uno sería un animal. Bueno, este es bastante conocido. ¿Qué hora es Señor Lobo? También lo conocéis, ¿no? También, pero por ejemplo, podríamos darle el toque de que en cada vez que dicen la hora nos trasladamos a un lugar. Pues ahora son las 5 y son las 5 en, pues yo qué sé, en una montaña muy, muy fría. Pues tendrían que hacer el gesto. O buscamos el lugar geográfico. ¿Son las 5 en qué país? Y lo busco. ¿Y qué sabemos de ese país? Y así hacemos también un poco de geografía. Bueno, pues hasta aquí serían un poquito las actividades que habíamos pensado. De creatividad, la reflexión. Se han pasado 12 minutos, pero esperamos que os haya servido. Voy a mirar la cajita de preguntas, no sé si habrá alguna cosita. Bueno, nos ven por aquí que si se van a quedar guardados, y vamos a guardar. Y bueno, esperamos que se pueda guardar también. Sí. Y no sé qué nos queréis decir cualquier cosa, si os ha gustado, si no, si os ha servido. Y ya con esto creo que cerramos nosotras cerramos nosotros directos. Si queréis saber alguna cosa más, os lo dejamos por hacemos un post, pero como queréis, porque claro, estaría muy bien estudiada. Silvia dijo que iban a hacer una guía también de los directos, así que también os podréis encontrar allí. No sé si nos queréis preguntar alguna cosita, si no despedimos el directo. Encantado. Gracias. Nos alegra que sobre todo que haya servido. Gracias por decirlo, porque nos hace mucha ilusión. Sí. Que ahora estamos acostumbrados a lo malo. Sí. He entrado tarde ya. Bueno, pues si te interesa, lo dejamos. Fin fantástico con broche. Muchas gracias. ¿De qué habéis hablado? Creatividad en el aula en de el inglés. aula. No, en el aula en general. Enfocado al inglés. En la última parte enfocada a lenguas extranjeras. Bueno, he hablado de todo ella. Soy un poco porque se le da muy bien y la dejo. No, se le da muy bien. Soy un loro. Bueno, si no queréis decir nada más, lo dejamos aquí, si os parece. Y eso, si queréis las actividades, que hagamos algún tipo de post o no lo sé, material recopilatorio. Me ha encantado. Lo que queráis. Si queréis dejar un post, gracias. Sí, lo intentamos. Dejar un carrusel con cosillas y así os la guardáis y miréis cuando queráis. Bueno, un par de días. Eso. Pues ya está. Pues ya dejamos, ¿verdad? Sí. El cuarto ya. Muchas gracias por haber participado y estar y acompañarnos. Y nada más, pues nos vemos en el siguiente directo y cualquier El siguiente directo yo creo que será un poco. Gracias por contar con nosotras y esperamos haber estado a la altura. Un beso muy grande.